El día de hoy estamos en el sexto domingo después de Pentecostés. La enseñanza que nos da el Evangelio del día de hoy a través del milagro que vamos a escuchar, el cual nos recuerda la Sagrada Liturgia el día de hoy, es cómo nuestro Señor Jesucristo le da de comer a un pueblo numeroso, en este caso menciona 4,000 personas, con solamente 7 panes. 7 panes que son distribuidos después de que Cristo los bendice, son distribuidos por los apóstoles y lo entregan a aquella gente hambrienta. Gente hambrienta que llevaba 3 días siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y que para recibir ese alimento que Cristo les dio, debieron 2 detalles: recibirlo de manos de los ministros de Cristo, de los discípulos de Cristo, y aparte debieron estar sentados en el suelo. Son detalles, son características que tienen un simbolismo muy importante que vamos a analizar el día de hoy, puesto que estos 7 panes representan los 7 sacramentos, que son ciertamente obra de Cristo, pero son distribuidos al pueblo a través de los ministros de Dios nuestro Señor, y aquellos que reciben el beneficio de los 7 sacramentos son aquel pueblo, aquellos cristianos, aquellos buenos católicos que saben ubicarse en lo que es la sencillez y la humildad. Pero vamos a dar lectura al Evangelio que nos narra todos estos detalles, para lo cual les pido por favor nos pongamos de pie para escuchar este Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta multitud, porque llevan 3 días siguiéndome y no tienen qué comer. Si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Le respondieron los discípulos: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Le respondieron ellos: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias y los partió, y lo dio a sus discípulos, para que ellos lo distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, también los bendijo, y mandó distribuirlos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. Bien, como acabamos de ver entonces en el Evangelio del día de hoy, se hace un simbolismo de lo que son los 7 sacramentos. 7 panes en este caso, que Cristo nuestro Señor toma en sus manos para bendecirlos y con ellos alimentar al numeroso pueblo que le sigue y que desea estar con Él. Entonces, estimados fieles, conviene que el día de hoy nosotros reflexionemos sobre la importancia que tienen los sacramentos, ya que la Iglesia nos presenta esta imagen y figura de dichos sacramentos, y aprendamos nosotros a valorar los sacramentos, porque yo creo que como católicos conocemos los sacramentos, los hemos recibido, pero el día de hoy quisiéramos analizar con toda la sinceridad del corazón de cada uno de nosotros con qué devoción, con qué constancia, con qué amor se han recibido los sacramentos, y si acaso los hemos recibido dignamente o tenemos cosas que corregir al momento de recibir los sacramentos. Empecemos por recordar cuáles son los 7 sacramentos. Todos ustedes lo saben, todos ustedes los conocen, pero recordémoslos: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Ahí están los 7 sacramentos. Son 7 cosas que, así como los 7 panes fueron bendecidos por Cristo antes de ser entregados al pueblo, asimismo estos 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor. No los inventó un papa, no los inventó un obispo, no los inventó ningún sacerdote. Son sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor. ¿Para qué?
para que a través de esos símbolos, de esas ceremonias que componen los sacramentos, que en la doctrina cristiana se le llaman signos sensibles, a través de esos signos sensibles, entendamos nosotros los seres humanos unas gracias muy especiales, bendiciones particulares que Dios hace llegar a nosotros a través de esos sacramentos. Y estos sacramentos son como una fuente o como un canal por donde nos llegan de manera abundante, de manera individual, particular a cada alma, esas gracias que necesitamos para los diferentes momentos de nuestra vida. No sé si hayamos reflexionado suficiente, no sé si hayamos pensado los momentos en los que se reciben los sacramentos, reflexionemos brevemente en ello, y yo creo que nos vamos a sorprender cuando nos demos cuenta de que los sacramentos están diseñados por Cristo para socorrernos en los momentos críticos que suele tener la vida de un ser humano. Momentos en los que a veces no nos acordamos de Dios, nos acordamos y nos preocupan diferentes cosas, pero se nos olvida que hay una eternidad, que hay un alma y que hay un cielo que ganarnos, un cielo por el cual combatir y por el cual luchar. Empecemos. El bautismo. Uno de los momentos críticos de un ser humano, curiosamente, es cuando nace, cuando está recién nacido. Los niños que son recién nacidos están en un peligro de perder la vida. Y en ese momento la mamá, el papá, están tan contentos porque hay un bebé en casa, porque acaban de tener un nuevo hijo, que no se acuerdan, no rápido al menos, de que ese niño tiene pecado original. No se acuerdan de que ese niño, si llega a morir, no se va al cielo porque tiene el pecado original. Y se preocupan por los pañales, por la ropita, se preocupan por tener una cunita, por tener lo necesario para que su cuerpecito esté bien protegido, por alimentarlo. ¡Qué bueno! Pero se fijan cómo ese cariño a un bebé recién nacido hace que se nos olvide lo más importante. Y una prueba, si acaso nosotros en el tema del bautismo se nos ha olvidado lo más importante, que es procurar la salvación de ese pequeño niño que acaba de llegar al mundo, pensemos lo siguiente: ¿cuánto tardaste en bautizar a tus hijos? Si los bautizaste dentro de los 40 días, excelente, eres un muy buen católico. Si se te pasó y por ahí te retrasaste un par de meses, bueno, alguna situación debió haber ocurrido, pero no te pasaste más de los 2 meses, está bien. Eres consciente e hiciste correctamente las cosas. Pero si bautizaste a tus hijos después de los 2 meses, es pecado mortal, es pecado grave, porque dejaste a tu hijo expuesto a un fallecimiento, qué bueno que no ocurrió, pero lo dejaste expuesto a morir sin el bautismo, y por tu negligencia le cerraste la posibilidad de la salvación, porque fuiste negligente en bautizar a tus hijos. Entonces, por eso nos dejó ese primer sacramento nuestro Señor, bautismo. Llega un momento en el que el ser humano se desarrolla, y cuando nuestro cuerpo va creciendo, cuando vamos necesitando pues un apoyo especial para que nuestro desarrollo se dé de una manera ordenada. Muchos padres de familia saben esto, cuando al niño le empiezan a salir los dientitos, o cuando llegan a la adolescencia, que le empiezan a crecer más sus huesitos y su desarrollo, hay un malestar físico y requieren una atención especial. Entonces, eso que pasa en la vida natural, en la vida del cuerpo, tiene su equivalente en la vida espiritual también, y hay un sacramento para ayudarnos a ese fortalecimiento espiritual. Ustedes ya saben cuál es ese sacramento, o al menos lo pueden deducir. Es el sacramento de la confirmación. Te confirma en la fe, te fortalece, te prepara para convertirte en soldado de Cristo, defender la fe de nuestro Señor. Y ya llevamos 2 sacramentos. Llega un momento en el que los niños o los seres humanos crecemos y empezamos a darnos cuenta de cosas buenas, cosas malas, ya distinguimos entre lo que está bien y lo que está mal, y muchas veces nuestras pasiones, nuestras miserias, nuestras debilidades hacen que con facilidad caigamos en el pecado. Digan si no es cierto
que en ese momento que nos estamos desviando, porque el niño, la niña se vuelve caprichoso, se vuelve caprichosa, le levanta la voz a sus padres, no quiere hacer lo que le dicen, ¿qué necesario es en ese momento? Un buen jaloncito de orejas, unos golpecitos en las manos para que aquel niño entienda, porque mamá tiene que educarlo y tiene que enseñarle a ir por el buen camino, y es necesario que eso suceda. Y si no lo hace, y si no educa a su hijo, ese hijo, chiquito en este momento, pequeño al principio, se va a convertir en un adulto lleno de vicios y lleno de pecados. Es necesario entonces corrección, que le vayan a la mano. En la vida espiritual, ¿cuál es el sacramento equivalente? ¿Dónde es donde nos van a la mano? ¿Donde nos llaman la atención? ¿Donde nos corrigen nuestros errores? El sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Después necesitamos alimento especial, alimento más fuerte. Ya no podemos seguir tomando leche materna toda la vida, ¿estamos de acuerdo? No podemos seguir comiendo frutita rallada o raspada con una cuchara y así alimentarnos toda la vida. Llega un momento en el que nuestro cuerpo requiere un alimento más sólido, un alimento más fuerte, para que podamos nosotros resistir las cosas que vengan en la vida natural. Ese tiene ese equivalente en la vida espiritual al sacramento de la comunión, donde espiritualmente necesitas esa comida, ese alimento espiritual para enfrentar las tentaciones que se presentan por estos tiempos, por ese momento, esa etapa de nuestra vida. Nos enfermamos, por muy saludable que sea nuestra vida, llega un momento en lo que nos enfermamos. Y así como el cuerpo, cuando se enferma, necesita medicinas, necesita médicos, quizás necesite hospitalización, de la misma forma le pasa al alma. Y Cristo nuestro Señor dejó también un sacramento para los momentos de enfermedad más grave, enfermedad del alma más grave, que es el sacramento de la extrema unción, la unción de los enfermos. Se fijan pues como cada sacramento tiene una función de brindarnos un apoyo espiritual en los momentos en que más lo necesitamos, en que nosotros preocupados por las cosas del momento, por las necesidades del tiempo, del aquí y del ahora, se nos olvida la vida espiritual, pero por eso Cristo nuestro Señor nos dejó los sacramentos. Ya llevamos 5: bautismo, confirmación, penitencia, comunión y extrema unción en los momentos de la vida de un ser humano. ¿Qué hay de los otros 2? El orden sacerdotal, sacramento que dejó Cristo nuestro Señor para asegurar que sigan administrándose los demás sacramentos, porque si no hubiera sacerdotes, no tendríamos los sacramentos, al menos no los tendríamos, porque no habría hombres escogidos por Dios para distribuir dicho sacramento y hacerlo llegar a las personas, como en el Evangelio de hoy. 7 panes, pero ¿por qué Cristo no lo dio directamente? Sino le dijo a los apóstoles que ellos repartieran los panes, para simbolizar esto que estamos diciendo, que los sacramentos quiere Dios nuestro Señor, que lleguen al pueblo, que lleguen a la gente a través de los ministros de Dios nuestro Señor. Ahí está el orden sacerdotal. Y el matrimonio, te enamoraste, quieres formar familia, te atrae un hombre, te atrae una mujer, te atrae el sexo opuesto, excelente, pero no pierdas la cabeza. No te olvides que por muy mucho o por muy natural que sea ese instinto, no te olvides de que ese instinto debe ir regulado también por la ley de Dios. Y para que no perdamos la cabeza en esos momentos de enamoramiento, de atracción, tenemos ese otro sacramento, auxilio, que Cristo nos dejó, para que no se pierda nuestra cabecita y se vaya nada más por el sentimiento o por la pasión. Sacramento del matrimonio. Con todo esto, estimados fieles, aprendamos nosotros el valor que tienen los sacramentos, y como en cada uno de esos momentos críticos, especiales, momentos de necesidades especiales que tenemos, Cristo en nuestro Señor, en su sabiduría, supo dejarnos el auxilio adecuado para las necesidades específicas de esos momentos. Y ahora reflexionemos, ¿qué tanto valoras tú los sacramentos? Decidimos y hemos escogido este tema porque nosotros observamos en general que hay un aprecio deficiente
de los sacramentos. Yo creo que no valoramos los sacramentos en todo lo que ellos valen realmente. ¿Ustedes tienen sus sacramentos? Así como hicieron una lista cuando nacieron sus hijos de todo lo que iban a necesitar, hagan una lista de ustedes mismos y también de sus hijos, cuáles sacramentos tienen y cómo los han recibido. Y si les falta un sacramento, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que venimos diciendo. No hay un aprecio verdadero, como debe de ser, de los sacramentos. Nosotros que somos católicos deberíamos apreciar más los mandamientos. Hagamos un examen brevísimo. ¿A qué edad? Ya dijimos, ¿a qué edad bautizaste a tus hijos? Si te tardaste más de 2 meses, ahí se ve que no aprecias bien los sacramentos. ¿A qué edad confirmaste a tus hijos? Es más, ¿están confirmados tus hijos? Tal vez a estas alturas todavía ni tú, como adulto, como papá, como mamá, ni siquiera tú estás confirmado. El sacramento de la penitencia, la confesión. ¿Cuántas veces te has confesado en tu vida? Hay personas que se han confesado 1 o 2 veces en toda su vida. Hay personas que no se confiesan ni siquiera como marca el mandamiento, al menos 1 vez al año. Dejan años sin confesarse. No hay aprecio de los sacramentos. No valoramos los sacramentos. Cuando la confesión, si hemos pecado muchas veces tenemos que confesarnos. Muchas veces tenemos que levantarnos, muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios y muchas veces tenemos que hacer el propósito de la enmienda. Pero díganme, de todos los que estamos aquí en la Santa Misa y que los veo cada domingo, lamentablemente se les ve en misa cada domingo, pero no se les ve en el comulgatorio cada domingo. Algunos ni siquiera cada mes y no faltan quienes ni siquiera cada año los vemos en el comulgatorio. Vaya que si hay necesidad de hablar del tema de los sacramentos, porque no se aprecian como se deben los sacramentos. Confesión y comunión, totalmente descuidado en el caso de muchas almas. Extrema unción, cuando se han enfermado, ustedes o alguno de sus familiares, piensen cuántas veces han ocurrido enfermedades de cierta gravedad en la que no llamaron al sacerdote, se esperaron hasta que las cosas se pusieran más graves, se esperaron hasta que las cosas se pusieran más difíciles y quizás hasta el sacerdote se llegó a ofrecer para atenderte a ti cuando estabas enfermo o a tu familiar y por la razón que sea, pospusiste esa visita del sacerdote. No apreciamos los sacramentos entonces, no como debe de ser. Y qué triste sería pensar, y cada quien piénselo, si en su familia se te murió algún pariente, se te murió algún familiar, sin que hayas llamado al sacerdote para que le diera los sacramentos de la extrema unción. ¿Apreciamos realmente los sacramentos cuando analizamos todo esto? La verdad es que de palabra podemos decir que sí, pero que no sea la boca la que responda tu conciencia, que respondan tus acciones, que respondan las obras que realmente hayas hecho, para que en base a eso nos demos cuenta si apreciamos realmente o no los sacramentos. Por último, qué triste es comprobar que pareciera que el demonio tiene más claro que nosotros el valor de los sacramentos. ¿Sabe por qué? Porque el demonio lleva toda su existencia como demonio dedicado a atacar y a destruir los sacramentos, porque él se da cuenta del valor tan grande que tienen los sacramentos. Por eso en el modernismo tiene tan avanzado su trabajo de destrucción de la vida espiritual, particularmente en el tema de los sacramentos. Misas modernistas donde no hay consagración, comuniones a los fieles donde se les da la comunión en la mano, confesiones en donde el penitente puede recibir, entre comillas, la absolución, nada más como desahogándose, como si fuera a platicarle sus problemas a algún consejero humano y se acabó. Y no han faltado los casos en los que el cura le dice a la feligresía modernista: si quieres comulgar, simplemente arrepiéntete de lo que hiciste y ya acércate a comulgar aunque no te hayas confesado. También esos casos se dan. Vean ustedes entonces, el demonio está trabajando tremendamente en contra de los sacramentos, porque él sí se da cuenta de lo que nosotros se nos ha olvidado, el valor tan grande que tienen esos sacramentos. No quiero dejar de mencionar el otro sacramento que también tenemos muy descuidado, el sacramento del matrimonio. Dices apreciar los sacramentos, entonces ¿por qué sigues en unión libre? Dices apreciar los sacramentos, entonces ¿por qué cometes adulterios?
Dices apreciar los sacramentos, entonces ¿por qué no te esfuerzas más en que tu matrimonio, si es que lo tienes, vaya por buen camino? ¿Por qué? Porque en la realidad muchas de las veces decimos que apreciamos los sacramentos, pero en la práctica es todo lo contrario. Así pues, estimados fieles, el día de hoy, en este sexto domingo después de Pentecostés, aprovechemos esta gracia que Dios nos da, esta oportunidad que nuestro Señor nos brinda, para reflexionar sobre este tema, y cada quien llévese en su conciencia la tarea de examinar el aprecio que le tiene a los sacramentos. Particularmente, confesión y comunión frecuente, dos sacramentos que debemos estar recibiendo con mucha constancia, con mucha frecuencia. ¿Cómo los recibes? Los demás sacramentos también, el bautismo, la confirmación, el matrimonio y todos los demás. Procuremos hacerlo de esta manera, ya que son regalos, obsequios que Dios, nuestro Señor, nos quiso dejar para facilitarnos así la salvación de nuestra alma. Y así como las personas del Evangelio del día de hoy, con humildad se sentaron en el suelo y recibieron aquellos panes que simbolizan los 7 sacramentos, los recibieron de manos de los ministros de Cristo nuestro Señor. Así nosotros en la actualidad, con humildad, sentémonos en el suelo del conocimiento propio, del reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestras miserias, y recibamos con piedad, con devoción, con amor a Dios, los sacramentos que nuestro Señor nos quiere dejar para ayudarnos en los diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Y solamente así, aprovechando esos sacramentos, tendremos ese apoyo, ese fortalecimiento que Dios nos quiere dar, para que a través de los sacramentos podamos alcanzar nosotros con más facilidad la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.